mexicana. Es evidente, y ya lo mencionaba senadora Ruiz Massieu, que la industria automotriz es un caso de éxito vinculado a la apertura comercial de nuestro país y en particular con la integración económica en Norteamérica. El Telecán y ahora el TEMEC explican que tengamos los resultados que con antelación he mencionado, y en esta gráfica, en lo que toca a la producción de vehículos, claramente podemos ver el salto observado desde 1995 hasta el presente. Cierto, el momento de máxima producción llegó en 2017 y a partir de entonces y a la fecha prácticamente hemos perdido 1 millón de unidades de producción por el contexto de la crisis derivada, primero, de la relación con el gobierno de Donald Trump, que dio paso a la renegociación del Telecán y ahora TEMEC, y por otro lado a la pandemia por COVID-19, de la cual seguimos inmersos en los desajustes de oferta y de demanda, de tal suerte que estamos cerrando este primer trimestre 2022 con una producción de 849,045 unidades de vehículos ligeros, una ligera recuperación del 3.4% respecto del año pasado, muy lejos de los niveles previos a la pandemia, y en el caso de la producción de vehículos comerciales pesados, con un avance del 16%, igualmente en niveles inferiores a la prepandemia. La exportación de la misma forma se encuentra en una situación inferior a los mejores momentos, los cuales se obtuvieron en el 2018, pero visualizando esta perspectiva que ya podemos decir histórica, comparada con el periodo 1994-1995, en el que empezaron a madurar ya los proyectos de inversión en el sector automotriz, es evidente la contribución que ha tenido la apertura comercial en el desarrollo de la industria en México. Esta gráfica nos ilustra de manera muy importante, cuando la comparamos con la anterior, lo que representa la apertura comercial. Más del 85% de la producción de vehículos en México está destinada a la exportación. Y dentro de esto es evidente el peso que tiene el mercado de Estados Unidos. El 77% de las exportaciones de vehículos ligeros van al mercado de Estados Unidos, y el 7% como nuestro segundo socio comercial a Canadá. Es decir, si tenemos una exportación del más del 85% de nuestra producción, el 84% de ese total exportado llega a Estados Unidos y Canadá. Es más evidente la importancia de la relación con Norteamérica en el caso de los vehículos comerciales pesados, en el que el 96.5% se destina a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, y como ya lo apuntaba, tenemos un pendiente en la marcha de el mercado interno automotor. No corresponde al potencial de nuestra economía y sobre todo a la obsolescencia que el parque vehicular que circula en nuestro país deja como una huella no recomendable en términos de emisiones contaminantes, de pérdida de competitividad para la marcha de las diferentes actividades económicas. En este sentido, el proceso en el que estamos inmersos en el mercado automotor desde el 2017 es de una franca disminución. 2016 fue nuestro año récord de ventas con 1,607,000 unidades, y desde entonces desequilibrios macroeconómicos en 2017, 2018,
la transición gubernamental en 2019, así como la pandemia desde 2020, nos coloca con una cifra en 2021 de 1.014.000 unidades, muy distante del récord de ventas en el 2016, y este 2022 inicia con una debilidad en el mercado de vehículos ligeros. Al primer trimestre seguimos cayendo 2.9%, y en el caso de los vehículos comerciales pesados, a pesar de que muestra un avance casi del 17% respecto al año anterior, nos encontramos todavía distantes de los niveles prepandemia y mucho más aún del récord obtenido en el mercado de vehículos comerciales pesados en el ya muy lejano año 2007. La importancia que tiene el TEMEC en nuestro y el resto de tratados comerciales para la industria automotriz ha llevado a que las plantas ensambladoras en México produzcan vehículos muy competitivos, orientados a satisfacer los requerimientos de mercados de ingresos elevados, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Europa. En contrapartida, y dada la debilidad del poder adquisitivo de los consumidores en México, es necesario complementar la oferta con vehículos más accesibles a el alcance de los mexicanos. Y es por ello que esta complementariedad económica nos permite traer vehículos de otras regiones del mundo, prácticamente de todas las regiones del mundo, para complementar la oferta en México. Y aquí es donde podemos ver que a lo largo de los últimos 17 años, en los periodos en los cuales ha existido una mayor debilidad del mercado interno, la participación en el mercado mexicano del producto manufacturado en México tiende a disminuir. En este momento, 2022, el 36% de la oferta en el mercado mexicano es producto local y estamos importando el 64%. Llamo su atención para observar la columna 2016-2017, donde creció la participación de los productos de los automóviles elaborados en México para ser vendidos en México. Y eso no es casualidad. Es en los momentos en los cuales hay mayor poder adquisitivo, donde la oferta local, que tiene mayores prestaciones, encuentra más facilidad de ser colocada. Y aquí es donde hay un margen muy importante para ampliar los canales que faciliten el acceso a los consumidores mexicanos a los productos elaborados en México, eliminando los factores limitativos que más adelante habré de resaltar. Es importante ver la transformación que ha tenido el flujo de oferta para el mercado mexicano en el ya lejano 2005. Nuestro principal proveedor era Estados Unidos, muy cerca, seguido por Brasil, y en el 2021 nuestra principal oferta viene de Asia. En primer término, India, con el 16.2% de participación, y seguido de Japón. La situación que impera en el mundo con la disonancia en términos del encadenamiento industrial ha hecho que China tenga una mayor facilidad para enfrentar esta crisis, y por lo tanto la industria automotriz no escapa a esta circunstancia, de tal suerte que para el primer trimestre del 2022 ya China es nuestro principal proveedor de vehículos para ser ofertados en México. Sí he comentado que el 2021 cierra el primer trimestre con un entorno de debilidad.
Esto persistirá en los meses subsecuentes conforme a las estimaciones que tenemos en AMDA. Estamos viendo un 2022 prácticamente en fase de estancamiento, 1.015.000 unidades, muy cerca de lo registrado en 2021, y esto se encuentra muy cerca de lo que otras fuentes de análisis dentro del sector están prospectando. Para los vehículos comerciales pesados, el entorno es un poco más halagüeño, esperamos un crecimiento entre el 7 y el 10%, sin embargo, sin capacidad para retornar a los niveles de venta de camiones previos a la pandemia. Cuando valoramos que México es un muy importante productor y exportador de vehículos, así como de autopartes, vemos en este comparativo con los diferentes y principales productores de vehículos en el mundo, que México, siendo el 7º productor mundial de vehículos, ocupa la posición 14 en el consumo de los mismos. Por ejemplo, este indicador comparado con Brasil nos muestra esta lejanía. Brasil es el 8º productor y es el 7º mercado. Pero hay un indicador que resulta de mayor valía para analizar nuestro potencial, o más bien la situación distante del potencial que tenemos. En México, con datos de cierre 2021, estamos vendiendo 8 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes. Dentro de los 10 principales productores de vehículos en el mundo, solamente nos encontramos en mejor posición que la India y muy distante de otros mercados comparables, como es el caso de Brasil o Tailandia en términos de indicadores macroeconómicos. Esto nos da un horizonte de cuánto podemos crecer para fortalecer el mercado interno. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos visualizando en el horizonte cercano y mediano? Bueno, el desajuste entre la oferta y la demanda continuará presente, se ha venido postergando, lo que ustedes conocen muy bien, la insuficiencia en la producción de microchips, semiconductores y algunos otros componentes, el desajuste en las cadenas logísticas, que originalmente se preveía que hacia el segundo trimestre del 2022 pudiéramos encontrarnos en situaciones cercanas a la normalidad. Todos los reportes de las corporaciones automotrices y los analistas del sector prevén que esto se estará registrando una vuelta a la normalidad hasta el segundo semestre del 2023. Luego, entonces, seguiremos teniendo, en el caso del mercado mexicano, problemas de oferta, los tiempos de entrega de los vehículos solicitados por nuestros clientes seguirán estando en torno a 2 y 3 meses. Sin embargo, cuando vemos desde el lado de la demanda, seguiremos teniendo también un proceso de debilidad de la capacidad de compra y de la capacidad de endeudamiento de los consumidores. En cierta forma, esta problemática de oferta ha venido enmascarando el debilitamiento del consumo de vehículos en nuestro país. Y para ponerlo en perspectiva, he referido a ustedes que este año nuestra expectativa es vender en México 1,015,000 unidades. Si no tuviéramos un choque de oferta, ¿cuántas más podríamos colocar en este 2022? Nuestros modelos econométricos apuntan a que estaríamos en posibilidades de vender entre 1,050,000 y 1,060,000 unidades si no hubiera problemas de oferta. Luego entonces, esta cota de 1,060,000 unidades que se podrían vender en el país sigue estando muy distante
de las 1.317.000 unidades vendidas en 2019 y mucho más lejos del 1.607.000 que se vendieron en el año récord del 2016. Y esto nos ilustra el debilitamiento de la capacidad de compra y de la capacidad de endeudamiento, en el cual el principal factor que lo condiciona es el proceso inflacionario en el que nos encontramos. En el caso de los precios de los vehículos, incluso están creciendo por arriba de el índice nacional de precios al consumidor, generando un hándicap adicional para acelerar la venta de vehículos. 9% han incrementado en la primera quincena de abril del 2022 los precios de los vehículos comparados con la primera quincena de abril del año pasado, arriba de lo que es el INPC. Pero a este proceso inflacionario que golpea de manera directa e inmediata la capacidad de compra de los consumidores mexicanos, debemos de añadir factores macroeconómicos que nos colocan en una situación aún más grave que un simple proceso inflacionario, lo que los doctos en economía definen como la estanflación. La economía nacional no crece y esto es consecuencia de la debilidad en la inversión fija bruta que no permite que tengamos mayores empleos con mejores salarios y sobre todo expectativas de desarrollo regional, a lo cual debe de sumarse los riesgos que están presentes en el entorno financiero internacional y que generan menos incentivos para la inversión productiva. De tal suerte que los datos dados a conocer apenas el día de ayer en la encuesta de especialistas del Banco de México siguen disminuyendo las expectativas de crecimiento del PIB para el 2022, colocándolo en el 1.72%, un retroceso respecto del mes anterior. Y lo mismo ocurre con las expectativas de inflación, que continúan siendo negativas para los meses subsecuentes. Y todo esto, y de por sí nos coloca en un entorno adverso macroeconómico y dentro de la contribución de los choques de oferta internacionales, debemos de agregar la regularización del contrabando automotriz como un factor adicional que limita la recuperación del mercado, que limita poder recuperar el empleo perdido en la distribución de vehículos en el año 2020. Cerca de 6,000 empleos se perdieron y no ha sido posible recuperarlos. Y con todos estos factores adversos necesitamos tomar acciones que algunas de ellas pueden ser adoptadas de forma inmediata conjuntamente entre el Ejecutivo y el Legislativo para fortalecer al mercado interno automotor. Cierto, no hay mejor incentivo para que tengamos un mercado interno fuerte que el crecimiento económico. Pero para ello necesitamos que haya un estado de confianza, un estado de expectativas favorables para la inversión y para el consumo. Más allá y al margen de estos procesos de mejora económica, sí podemos eliminar factores limitativos que colocan más cuesta arriba la marcha del mercado y de la industria automotriz en general. En primer término, y colocando como el factor de mayor peso hacia los siguientes meses la regularización del contrabando automotriz, hay acciones que esta comisión, dentro del espacio de colaboración y cooperación con el Senado de Estados Unidos y por la influencia y relación permanente con el Ejecutivo, puede acompañar. Y esto es lograr un esquema de cooperación con Estados Unidos para frenar el contrabando automotor.
Así como en nuestra opinión ha sido un acierto de la Cancillería mexicana a cargo del secretario Ebrard para colocar en la mesa de discusión que el contrabando de armamento no es únicamente un problema de México, sino que hay una corresponsabilidad de Estados Unidos en este tema. Igualmente, el contrabando automotor va asociado a delitos que, sobre todo en la frontera norte, se encuentran presentes, como es el lavado de dinero, el propio tráfico de armamento y, por supuesto, el efecto de la venta ilegal de vehículos. Y esto se lleva a cabo desde Estados Unidos por grandes corporaciones que actúan en coordinación con los contrabandistas. La idea romántica de que son nuestros campesinos quienes cruzan la frontera para adquirir un vehículo que será utilizado en sus actividades productivas es eso, una idea romántica. La realidad es que el flujo es perfectamente coordinado por especialistas en el contrabando. Y esto es un tema añejo, la senadora Paredes tiene un amplio conocimiento en la materia, no quiero extenderme en ello, simplemente centrar la urgente necesidad de involucrar la cooperación con Estados Unidos para frenar el fenómeno. Y desde el lado mexicano es importante que la decisión adoptada por el presidente López Obrador para regularizar el contrabando automotriz vigente desde el 19 de enero pasado cese en el momento en el que ahora se tiene contemplado, 20 de septiembre. Seguir prorrogando la regularización lo único que incentiva es que el flujo de vehículos siga incrementándose sin que podamos ver una solución final. Y en este contexto, y hablando del decreto del presidente López Obrador para regularizar el contrabando automotriz, hubo en febrero una modificación al decreto original, se dejó fuera a el sistema aduanero mexicano para llevar a cabo la regularización. En nuestra opinión, debilita los procesos de control necesarios y se encargó a el registro público vehicular esta encomienda. Quiero ser muy respetuoso, pero también muy claro al afirmar que el registro público vehicular no ha cumplido con el objeto de su fundación. Es una instancia arcaica en el marco jurídico, en su dotación de personal, en su infraestructura tecnológica y no está pudiendo cumplir con el proceso de regularización. La regularización de los vehículos ilegales marcha de manera totalmente lenta y esto está dando pauta para alentar una prórroga indefinida del proceso. Necesitamos refundar el registro público vehicular y para ello se requiere un nuevo marco jurídico. Todos los representantes a través de cámaras y asociaciones del sector privado de los sujetos obligados al registro público vehicular, industria automotriz, bancos, financieras, aseguradoras, hemos venido trabajando los últimos 2 años para proponer un nuevo modelo, un nuevo marco jurídico y de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desafortunadamente se encuentra estacionado en dar el siguiente paso, que es acercarse al legislativo y proponer una iniciativa que cumpla este objetivo de refundación del registro público vehicular y que nos permita también un intercambio de información con nuestros socios comerciales. Finalmente, y muy rápido para no abusar de su agenda, hay una serie de medidas que vienen de tiempo atrás y que nos permitirían de darse un impulso al mercado automotor. Y esto tiene que ver con facilitar el acceso al financiamiento. Es el caso de que se necesita agilizar los procedimientos para que las instituciones financieras, una vez
que han otorgado un crédito puedan hacerse cargo de la prenda en caso de mora. Cierto, ha habido ante esta propuesta avances como los que se obtuvieron con la reforma financiera del año 2013, sin embargo, es necesaria una actualización para hacerlo mucho más competitivo. Y un tema del interés de esta comisión es la transición a la movilidad eléctrica, un tema que estuvo presente en la discusión en la colegisladora en el marco de la reforma eléctrica y que el que se haya desechado dicha iniciativa no debe de ser óbice para que entremos al análisis de este importante factor. En todo el mundo, el periodo de transición viene acompañado de la participación estatal a través de diferentes esquemas de inversión directa para la infraestructura, pero también de estímulos fiscales para disminuir la brecha aún presente entre los vehículos de combustión interna y los vehículos eléctricos. Estamos muy atrasados en el mercado de vehículos eléctricos en México. Menos de una décima de punto porcentual de los vehículos vendidos en México corresponden a la categoría de eléctricos, y para no equivocarme en la expresión relativa, referir que en 2021 se vendieron apenas 1,200 vehículos eléctricos de un total de 1,015,000. Eso nos da la magnitud de lo que representa nuestra desfase en la transición. Y si estamos viendo hacia el futuro de la movilidad eléctrica, tenemos como parte de esta necesidad de actualización del marco fiscal que incrementar el acceso de los contribuyentes a la renovación vehicular. La deducción en la compra y arrendamiento de vehículos se encuentra congelada en los valores que se permiten hacer deducibles del impuesto sobre la renta en el año 2008. 175,000 pesos es lo que se puede deducir en la adquisición de un vehículo y es la misma cantidad desde el 2008. Únicamente por actualización, en este momento deberíamos de tener una deducibilidad en el orden de 350,000 pesos para los vehículos a combustión interna y, por supuesto, dar un paso permitiendo la deducibilidad inmediata y total de los vehículos 100% eléctricos. No quiero cerrar sin dejar un tema, una asignatura que sigue estando pendiente, aun cuando la debilidad de las finanzas públicas lo convierten prácticamente en una quimera. Se necesita participación pública para renovar el parque vehicular de las MIPYMES del campo y la ciudad. No podemos dejar de lado esta urgencia. El parque vehicular en México es obsoleto, es contaminante, es inseguro. En el caso de los vehículos comerciales pesados, más de 18 años de antigüedad promedio y casi de 17 en el caso de vehículos ligeros. Agradezco su atención, me disculpo por el abuso del tiempo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, creo que ha sido una exposición pues muy completa, tanto en la visión, en los retos y también abordando pues lo que es de particular interés para nosotros, que es cómo podemos nosotros coadyuvar para poder enfrentar mejor los retos y aprovechar las oportunidades que hay en el sector y por el entorno mundial y nacional. Antes de darle la palabra a mis compañeros, yo quisiera abusar y pedirles si nos pudiese abundar un poquito más en algo que tocó al final, que tiene que ver con los vehículos híbridos. Entiendo que mencionó que hay pues pocos incentivos para fomentar el aumento en la compra. Creo que representan nada más el 4% alrededor de las ventas totales, aunque hay una, digamos, una
asimilación social de lo deseable que es transitar hacia este tipo de vehículos. Y también que me parece que mencionó algo de que faltaría un poco más de impulso y de inversión por parte del gobierno para ayudar a esa transición. Preguntarle también si hay, la industria automotriz se ha caracterizado, el desarrollo de la industria automotriz en nuestro país en las últimas décadas a raíz del Telecán, se ha caracterizado por una pues cooperación en muchos frentes, tanto con el gobierno federal como con los gobiernos estatales y con el ámbito académico y digamos, científico para poder generar la inversión en la oferta educativa que se requiere que requerimos en estas décadas para poder acompañar el crecimiento de esta industria. Preguntarle si en el tema particular de los vehículos híbridos también se está previendo ya pues un poco este tipo de trabajo coordinado para preparar a los trabajadores del sector conforme transitamos hacia esta nueva tendencia, y qué otro tipo en general de medidas cree que pudiéramos estar tomando como país, algunas cuestionables que están tomando, por ejemplo, en Estados Unidos o anunciando en Estados Unidos, pero no sé, un poquito más abundar sobre este punto, como bien señala, ha sido un tema pues de interés nacional asociado al debate energético y eléctrico, pero en general para la industria. Muchas gracias. Gracias, senadora. Creo que coloca de forma muy atinada la forma en la que debemos de abordar esta transición hacia la movilidad eléctrica, porque si bien se encuentran presentes factores de intervención de carácter totalmente local, como los incentivos a los que hacía mención y a los cuales habré de abundar, también hay un contexto internacional que condiciona lo que será la transformación de la industria automotriz, no únicamente la utilización en términos de la movilidad eléctrica, sino la contribución de la industria automotriz a la economía, y el caso particular de México por su importancia en la contribución no únicamente de la economía mexicana, sino sobre todo la concentración que existe en corredores regionales muy significativos, un tema que hemos comentado de manera profusa con la senadora Reynoso, a quien saludo, el Bajío, el principal centro de producción automotriz en el mundo, igual la contribución de las autopartes y de la manufactura en Coahuila, en Chihuahua, con el senador Madero, nos llevan a cuestionar qué es lo que, en qué momento nos encontramos y qué estamos haciendo en México. Y déjenme dar paso al siguiente comentario. No cabe duda que el futuro de la industria automotriz está ya en la producción y en la utilización de los vehículos eléctricos. Alemania en 2035 ya no permitirá la comercialización de vehículos a combustión interna, misma fecha implementada por California. Este proyecto de fortalecimiento de la producción de vehículos eléctricos y de la utilización de vehículos eléctricos a cargo del gobierno Biden, que si bien no nos gusta por la carga proteccionista que tiene y lo que en nuestra opinión de prosperar representaría una violación al TEMEC y por supuesto un hándicap para la participación de México, sí enuncia la prioridad que para la administración en Estados Unidos tiene este tema. El planteamiento realizado al Congreso norteamericano por el gobierno Biden está prospectando que hacia el 2030 el 50% de los vehículos que se utilicen en Estados Unidos, que se vendan en Estados Unidos, sean vehículos eléctricos. Y esto nos deja en el caso de la industria tradicional automotriz un reto significativo. Un vehículo convencional de combustión interna requiere, grosso modo,
poco más de 30,000 partes entre altamente especializados, componentes como las computadoras, hasta partes mecánicas muy sencillas, tornillos, etcétera. Un vehículo eléctrico no requiere más de 8,000 partes para su manufactura. En términos de manufactura es un proceso mucho más simplificado, por supuesto más eficiente. Cuando estamos hablando de que el principal eslabón que contribuye a la generación de empleo y de inversión en México por parte de la industria automotriz es la producción de autopartes, esta descripción que hago en cuanto a la transformación que va a tener la industria de autopartes por sí misma nos debe de llevar a estar reflexionando el cambio rápido de cómo nos vamos a orientar en este mundo de producción de los vehículos eléctricos. Por ello, con la senadora Beatriz Paredes comentábamos a sugerencia de ella y abrazamos la propuesta de llevar a cabo un proceso muy amplio y profundo de reflexión en el cual creemos que el Instituto Belisario Domínguez es el marco idóneo para invitar a actores relevantes de la industria automotriz global, académicos, funcionarios públicos de Europa, de China, de Estados Unidos, que nos permitan tener un mapa de navegación, una ruta en torno de la cual hilvanemos la colaboración del sector público, del sector privado en esta transformación de la industria. Y dicho esto, por supuesto que tenemos elementos que nos permiten colocarnos en la vanguardia de la producción de vehículos eléctricos. No es dejar de mencionar y por ser repetitivo un factor menor que en comparación con nuestros socios en Norteamérica tenemos un bono demográfico aún vigente que nos permite tener no únicamente la aportación de técnicos para la manufactura, de obreros especializados ya presentes en todas nuestras regiones en la industria automotriz, sino también una importante vocación de jóvenes que están abrazando las diferentes ingenierías necesarias para esta transición. Ya se encuentran operando en México centros de ingeniería de las principales armadoras, de las principales empresas de autopartes, desde las cuales se está contribuyendo al diseño, a lo que es la parte de la mente factura detrás de la industria automotriz a nivel global. Hay casos de éxito muy importantes en diferentes corporaciones con base en los centros de ingeniería en México. Y en términos comparativos, estamos en un escenario similar al que puede tener India, por supuesto China, Brasil y en el caso de la región de Norteamérica, México. Pero todo esto lo necesitamos hilvanar y por eso hablábamos de este foro de reflexión concatenado con políticas públicas que nos brinden, por un lado, estímulos para la inversión, y no hay que tener miedo cuando hablamos de estímulos para la inversión. Esto no es un tema ideológico, es un tema pragmático en el cual todas las regiones del mundo, todos los países evalúan y con variables y elementos totalmente transparentes la relación beneficio-costo. ¿Cuánto es lo que voy a otorgar de estímulo a la inversión para atraerla y qué beneficios estaré obteniendo económicos, sociales y de desarrollo regional? Y aquí es donde tenemos esta asignatura pendiente, senadoras, senadores. Se nos está haciendo vieja la infraestructura en nuestro país, se nos está haciendo obsoletos los mecanismos de atracción de inversión, los elementos de política que señalan como casi satanizando los esquemas fiscales bajo los cuales opera la industria automotriz, no contribuyen a que la transición siga siendo México un punto de inversión.
Y eso es muy importante. En este momento se están decidiendo inversiones tanto de armadoras como de empresas de autopartes que se estarán concretando en las líneas de producción en los próximos 5 años. Y cuando hemos mencionado que la política pública en Estados Unidos va enfocada a pasar al 2030 al 50% de sus vehículos consumidos como vehículos eléctricos, por supuesto que las decisiones de inversión serán en dónde vamos a producir los vehículos eléctricos que se estarán demandando en los próximos 5, 6, 7 años. O lo hacemos reacondicionando plantas en Canadá, o lo hacemos reacondicionando plantas en Estados Unidos, o lo hacemos reacondicionando plantas en México. Y en este caso, nuestro punto de competitividad debe de ser cuánto cuesta producir un vehículo, acondicionar una planta en el sur-sureste de Estados Unidos y cuánto cuesta hacerlo en México. Nos estamos encareciendo en términos de los costos destinados por la obsolescencia de la infraestructura, por la inseguridad, por el marco fiscal restrictivo y a ello el entorno político que no alienta la inversión. Perdón de nueva cuenta por la extensión en la respuesta, senadora. Muchas gracias, muy interesante. Le daríamos la palabra ahora en bloque a las siguientes senadoras y senadores para posteriormente regresar con usted, ingeniero. En primer lugar, la senadora Beatriz Paredes, después la senadora Reynoso, después el senador Madero y finalmente el senador Ortiz. Senadora Paredes, por favor. Gracias. Buena parte de lo que iba a preguntar lo ha contestado ya el ingeniero Rosales con la interesante pregunta que formuló la senadora Ruiz Massieu. 3 comentarios. Primero, la posibilidad de que se compren automóviles tiene que ver con el sector de la clase media. Y si la clase media de México en esta etapa de la vida nacional no ha tenido estímulos ni apoyos, sino se ha visto castigada y es previsible que siga castigándose, no solo por el nivel de inflación, sino por la pérdida de empleos, también es previsible que no sea factible un incremento de la demanda de automóviles en los sectores que tradicionalmente compraban automóviles. En ese sentido, no sé si ha pensado la industria automotriz en algún vehículo que sea accesible para los sectores mucho más populares. Y si no ha pensado la industria automotriz en tener algún programa financiero que pueda ser apalancado por las donaciones, por los donativos del gobierno de la República, que hasta ahorita parece ser el único ingreso con cierta certidumbre para los sectores populares. Simplemente lo dejo dicho. Y retomar, ingeniero Rosales, aprovechando el liderazgo de la senadora Ruiz Massieu en esta comisión del TEMEC, la posibilidad de que hagamos un evento muy de fondo sobre la industria automotriz y su prospectiva, habida cuenta de que es evidente, están enfrentando una problemática que para el país puede ser muy severa si no toman conciencia las autoridades, y creo que derivado de estos encuentros que ha propiciado la Comisión del TEMEC con segmentos involucrados en la industria automotriz, tendríamos que tener, tal vez, senadora Ruiz Massieu, un encuentro con la secretaria de Economía muy circunscrito a este tema, puesto que es un tema que incide en la economía regional de varias zonas del país de manera muy importante,
y preguntarle al ingeniero Rosales si han ustedes buscado tener la solidaridad y el apoyo en términos tácticos de los gobernadores en donde tienen mayor presencia. Esas serían mis preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, senadora Paredes, y por supuesto trabajamos en el sentido que propone. Le damos la palabra a la senadora Alejandra Reynoso y bienvenida a la comisión. Muchas gracias, presidenta, y un gusto saludarles. ¿Qué tal, ingeniero Guillermo? Muy buenos días. Aunque ya se abordó un poco el tema que era mis preguntas sobre el tema de los vehículos eléctricos o híbridos, es si tienen la estadística en AMDA de cómo ha ido la adquisición en nuestro país de este tipo de unidades. Sabemos que para la producción tiene que haber una reconversión de la propia industria hacia estos vehículos, que no sé si se tenga la información de en qué etapa van en este sentido, pero saber en cuanto a la adquisición en nuestro país, cómo se ha comportado, cuál ha sido el comportamiento de los consumidores, de los clientes en vehículos híbridos eléctricos. Y segundo, coincido con la senadora Beatriz Paredes de la necesidad primero de profundizar en el tema porque finalmente es una industria que genera millones de empleos, que evidentemente la afectación y por los problemas del poder adquisitivo de las familias, en el incremento de la canasta básica, en esta inflación que se está viviendo y que evidentemente le pega al bolsillo de las familias mexicanas y principalmente de la clase media, de la clase trabajadora y de este sector que además son también, me parece, los principales consumidores o en todo caso dirían por ahí los aspiracionistas de poder adquirir un vehículo, ¿no? Entonces, creo que también valdría la pena, además de la reunión que sugería la senadora Beatriz Paredes con la Secretaría de Economía, creo que es oportuno y muy importante que se pudiera tener la reunión con la Secretaría de Hacienda. El no esperar hasta septiembre para construir los acuerdos y los consensos en cuanto a la deducibilidad, que creo que sí es importante de los vehículos híbridos o eléctricos, porque dicho sea de paso, pues también el tema ambiental, digo, no solamente es el económico, el tema ambiental cada vez está más delicado y lo vemos incluso con las contingencias, no solamente en Ciudad de México, sino en diferentes regiones del país. Entonces creo que también valdría la pena el tratar de ir construyendo y pues sabemos que para que las cosas sucedan, pues tiene que haber la disposición de la autoridad y específicamente de la Secretaría de Hacienda para que se pudiera trabajar en la deducibilidad, tanto para la compra y el arrendamiento, y también, digo, para el apoyo a MIPYMES, ¿no? Porque finalmente es de donde salen los recursos, y lo sabemos incluso en la práctica legislativa, que si Hacienda dice no pasa una iniciativa o no pasa, por muy buena que pudiera ser, y creo que ese es el momento, antes de esperarnos a que llegue el paquete económico en septiembre con las propuestas, que tratemos de construir con la Secretaría de Hacienda los consensos para este tema. Muchas gracias y un gusto saludarles. Gracias, senadora. Le damos la palabra al senador Gustavo Madero. Muchas gracias, estimada senadora Claudia Ruiz Massieu. La verdad es que esta comisión, debo hacer un reconocimiento de que siempre está muy al pendiente de la sensibilidad de los temas que están afectando el desarrollo de la economía y sobre todo el intercambio comercial con nuestros socios y de Canadá y Estados Unidos, pero sobre todo hoy estamos hablando tal vez del el pilar del sector externo, que es el principal pilar que está sosteniendo ahorita el crecimiento económico del país, y dentro del sector externo es la industria automotriz. Me sorprendió y yo checaba porque es el AMDA, es distribuidores de automóviles, pero también está muy vinculado a la producción de automóviles. Están como muy vinculadas las dos temas, las dos problemáticas, y lo que yo estoy percibiendo con los comentarios que hace desde la senadora Beatriz Paredes, la senadora Reynoso, la senadora Claudia, es la necesidad de comprender de manera integral el fenómeno que está atravesando
y lograr la máxima colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y la industria. ¿Y por qué lo digo esto? Porque está sufriendo disrupciones y cambios estructurales que la están simbrando. En primer lugar, estamos teniendo pues el cambio geopolítico, donde ya se van a buscar más a través de los problemas de las cadenas de producción, el nearshoring, el estar cerca, y ahí México pues es un socio estratégico privilegiado que aumenta mucho su competitividad por esta condición. Y pareciera que ahorita estamos en un proceso de desglobalización y generación otra vez de mercados más regionales. Y en ese sentido, pues México, ¿cómo se va a reposicionar en esta tendencia? La otra tendencia es la tendencia tecnológica, que ya lo mencionaron, el cambio de combustión interna a eléctricos, y que va a perder mucha competitividad la industria de autopartes mexicana, que produce muchas de estas 30,000 partes, arneses y partes de automóviles de combustión. No estamos tan capacitados y preparados para hacer lo mismo en el mercado de los automóviles eléctricos, que si bien ahorita son muy pequeños para nuestro país, como bien lo dice Guillermo Rosales, esto vendrá en 2 décadas, ya será una realidad. Y cómo estas decisiones pues nos tienen que afectar, digo, ir preparando y ajustando. Pero un cambio adicional que yo quiero traer a la mesa es el cambio del modelo de comercialización. Ya hay nuevos modelos de comercialización. Digo, basta ver pues que la empresa de Elon Musk no tiene ningún distribuidor de automóviles. Imagínate hacia dónde va esto, cómo va a desmantelar, o cómo amenaza, cómo atenta contra toda una red que se ha formado a lo largo de décadas en nuestro país y que genera muchos empleos. Y en ese sentido, el modelo de comercialización, las ventas directas, ventas electrónicas, digo, a través de las redes, incluso los modelos de los autos usados, como el propio Kavak, que ya son de los unicornios que han logrado disrumpir de una manera muy profunda mercados tradicionales, ¿no? Entonces, yo no quiero más que sumarme a esta reflexión de cómo tratar de entender juntos industria, poder ejecutivo y poder legislativo, estas megatendencias que acabo de mencionar, la geopolítica, la tecnológica y el modelo de producción y comercialización distinto, para ver qué podemos hacer, Guillermo, porque a eso deberíamos aterrizar. ¿Qué medidas, qué acciones, qué propuestas, qué cambios hay que impulsar? Porque el coletazo va a ser duro. Ahorita estamos analizando el corto plazo de la salida de una pandemia y la entrada en un proceso del conflicto de Ucrania y la inflación, que puede tener una desaceleración, ralentización de la economía mundial. Pero eso es el corto plazo, eso se supone que en meses estará resuelto, no sé si 1, 2 o 6 o 10 meses, pero hay que pensar más allá, hay que repensarnos completamente. Y en ese sentido, pues medidas como la importación de vehículos usados, como que pareciera que hace más grande el problema en vez de solucionarlo. Creo que ya la justificación primaria de dotarle a los campesinos de medios de producción para el transporte de sus mercancías con las pickups importadas, que fue la primera versión de cuando se abrió esto hace muchos años, creo que era con el presidente Salinas, si mal no recuerdo, cómo ha venido hoy
pues distorsionándose y abusándose en algunos de estos casos, y no se ha podido darle una salida más consensada entre todos, ¿no? Entonces serían mis comentarios, senadora presidenta Claudia, y muchas gracias por estar siempre atentos a el pulso de nuestra relación económica con nuestros socios comerciales a través de esta comisión que muy activa. Muchas gracias. Gracias, senador Madero. El senador Ortiz, por favor. Gracias, senadora Claudia. Voy a ser breve porque ya he dicho muchas cosas interesantes, pero coincido mucho en el sentido de lo que dice Gustavo, tanto de la industria como del rol que ha jugado esta comisión y de Claudia en particular actual sobre los temas de la relación del TEMEC. Y hay un punto dentro de lo que ahorita dicen de la importancia de que se renueve la industria, porque pues, la industria se está transformando y pues México fue atractivo para venirse desde los años 80 a estos temas, pero ahora está cambiando. Y pues ahorita que dieron el ejemplo de Moss se puso en la frontera, pero del lado americano. Quizá con un poquito de incentivo le hubiera convenido venirse al norte de México. Y también en parte, y hay que reconocer, es también por presiones locales, como el incentivo que querían poner a la fabricación dentro de Estados Unidos, que va en contra de las reglas del tratado, y muy puntualmente enviamos una postura de la Comisión en ese sentido. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer entender al gobierno, al Ejecutivo Federal, que no es un tema solo de negocios, es un tema de país, en donde uno le facilita a las industrias, no es de que le ponga dinero para que ganen dinero, es de que ayude a que se den las condiciones para que se venga esa inversión, y tiene muchos beneficios porque genera empleo, genera pues toda la cadena productiva hacia atrás de muchos otros productos. Se vienen muchas industrias, lo hemos visto en el norte particularmente, cómo se han venido clústeres completos de industrias gracias a que trajimos una planta y pues se van viniendo los proveedores. Yo creo que en ese sentido es donde debemos de ver hacia dónde va una política industrial. Creo que en las siguientes semanas o meses apenas van a sacar la política industrial a la mitad del sexenio, pero bueno, qué bueno que lo hagan para tener, no estoy entrando en temas políticos, pero sí, es algo que ha faltado en México por muchos años, una claridad de una política industrial, y que ojalá podamos todos colaborar. Ahora, independientemente de lo que pueda o no hacer el Ejecutivo, y aquí retomo lo que nos dijo Guillermo, que se ha hecho mucho trabajo para proponer esto del registro, y que se ha avanzado mucho, pero que no se ha dado el último paso, que es ya la presentación ante el legislativo. Pues ahí yo digo que estamos puestos, y si la senadora, aunque esta no es una comisión de dictamen, sí es una comisión que puede interesarse en estos temas, y que podemos de manera plural trabajar. Si ha faltado tiempo o una cabeza por parte del Ejecutivo en esto, Guillermo, pues lo hacemos aquí de manera plural, retomamos el trabajo que han hecho y hacemos una iniciativa conjunta en que incluso a lo mejor facilite la aprobación, porque va firmada de manera plural, con un trabajo técnico, con la industria, con la participación que ya ha tenido el Ejecutivo, y que comience el caminito de la parte legislativa. Yo creo que en ese tipo de cosas, más allá de las diferencias de colores, sí podemos trabajar. Son temas muy técnicos y que son necesarios para que las cosas se den, independientemente de otros temas políticos que pueden complicarse. Y pues no me extiendo, la verdad felicito otra vez a la presidenta de la comisión, y estamos abiertos a lo que necesitemos hacer. Yo también estoy muy preocupado por este cambio. Seguimos pensando en el petróleo, seguimos pensando en los motores de combustión, y eso va de salida, que va a tomar un tiempo, y que pues siempre habrá algunas máquinas que sí necesiten, sí, pero va a cambiar radicalmente. Va a cambiar las energías a energías sustentables, y si no estamos sobre eso, y si no estamos en la fabricación de lo que se requiere en el futuro, pues vamos a perder millones de empleos, que además pues ahora
también se está yendo a la robotización y entonces pues también eso nos puede afectar si no presentamos como país condiciones para que esa industria se siga viniendo y siga empleando gente. Y si es movernos a altas tecnologías, pues qué mejor que estar ahí y que estén aquí, seamos parte de ese crecimiento también en la parte de tecnología y no solo en el desarrollo de la fuerza laboral. Gracias. Muchas gracias, senador. Ingeniero, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, senadora. No puedo más que coincidir con los comentarios que han expresado y quiero retomar lo que apuntaba el senador Madero en cuanto a el cambio en los modelos no únicamente de consumo y con ello de comercialización, sino también la relación de la modificación en el modelo de producción en seguimiento a los cambios geopolíticos, de los cuales el senador Vasconcelos pues es un experto y a quien pronto estaré invitando para una conferencia sobre ese tema en especial y espero que nos honre con su aceptación el senador Vasconcelos. Y en este contexto, como lo comenté en mi intervención inicial, estamos ante una transformación radical. Podemos dentro de ello aprovechar las oportunidades y visualizar el rol de México aún mucho mayor que el que hemos tenido hasta el momento dentro de la industria automotriz. No podemos explicarnos el desarrollo del Bajío, de Coahuila, de Chihuahua, de Sonora, de Puebla, sin la presencia de la industria automotriz, y hay condiciones que están dadas para que podamos crecer y aprovechar estas oportunidades. Pero igualmente no podemos descartar un escenario en el cual no solo si no hacemos nada, si hacemos cosas que vayan en detrimento de nuestra posición como atractor, como conservador de inversiones, y en ocasiones he mencionado en un ámbito mucho más de la provocación a la imaginación, a la discusión, que pensemos, por ejemplo, lo que fue el Detroit de los años 80, de los finales de los años 70, con la transformación industrial de la industria automotriz y la crisis económica, social e incluso de valores que trajo consigo y de la cual 40 años después esa región tan importante de Estados Unidos aún no logra recuperarse. Bueno, no me quiero imaginar un Bajío en situación similar a la de Detroit por una falta de participación y de competencia y de abandono de la industria automotriz, por falta de posibilidades de continuar en la transición en la cual estamos inmersos. De ese tamaño es el reto que tenemos y por eso es que refrendamos nuestro compromiso, nuestra petición, la cual formalmente planteamos al senador Osorio Chong para que en el seno del Instituto Belisario Domínguez se lleve a cabo este encuentro de alto nivel para repensar el rol de la industria automotriz en México y del cual me complace la aceptación que tiene en esta comisión y les reiteramos la solicitud de apoyo para concretarlo en breve. Y en este contexto, dentro de lo que en lo inmediato estamos enfrentando, este deterioro de la capacidad de consumo en el mundo, en particular en México, que es lo que nos atañe, quiero responder a la moción de la senadora Paredes. Sí hay un interés por parte de la industria en tener un acompañamiento, una actualización de las condiciones de la demanda a través de la oferta. Sin embargo, no existen dentro de los modelos de producción posibilidades en un esquema de libre competencia como el que tenemos en la industria en México de generar escalas de producción que posibiliten en las plantas que se tienen en México poner a disposición, déjenme remontarme a lo que en algún momento se conocía como el auto popular. Existe dentro de los niveles
necesarios para que sea viable una inversión, producir más de 100,000 vehículos en una planta de las plantas que actualmente tenemos. Y por ello es que en el cuadro que presenté a ustedes dentro de la exposición, vemos cómo va habiendo una modificación de la participación de los diferentes países que complementan la oferta para el mercado mexicano, buscando tener vehículos que, por un lado, cumplan con la normatividad en términos de condiciones de seguridad, cumplan con la normatividad mexicana en términos de emisiones contaminantes, pero puedan llegar a nuestro país para ser ofertados en precios competitivos. En México, los vehículos, haciendo la comparación, misma marca, mismo modelo, misma versión de equipamiento, se encuentran con diferencias entre un 30 y un 40% más baratos, obviamente haciendo la conversión en dólares, de lo que podemos encontrar en Argentina, en Brasil, en Colombia. En lo que es la comparación con Canadá y con Estados Unidos, se encuentran también en este mismo ejercicio los menores precios en el mercado mexicano. ¿Qué es lo que sí podemos hacer para acercar las posibilidades de compra a los consumidores mexicanos? Incidir en los factores limitativos, incidir en eliminar esta saturación en el mercado de vehículos usados de la basura automotriz que viene mediante el contrabando y mediante la regularización, generar esquemas de acompañamiento para que sean más baratos y más accesibles los financiamientos y lo que ya planteaba y agradezco la moción de encontrar apoyo para encontrarnos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la actualización del marco fiscal que se encuentra muy desfasado y que no incentiva la renovación. Y también dentro de lo que planteaba la senadora Reynoso, lo que en este momento son los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos en nuestro país, estamos teniendo una participación de los vehículos eléctricos que cada vez viene siendo incremental. Año con año estamos creciendo en este mercado y para ponerlo en contexto con las cifras del año 2021, estuvimos cerrando el año 2021 con una venta que casi llegó a 50,000 unidades de vehículos híbridos, pero muy escasos todavía en lo que corresponde a 100% eléctricos, no más de 1,200 vehículos con esta característica de ser vehículos 100% eléctricos. Y con ello nos encontramos distantes de lo que, por ejemplo, viene siendo la participación de los vehículos híbridos eléctricos en Colombia, que en términos relativos duplican lo que representan para aquel mercado. Y en este caso, insistir, no ha habido ningún país en el cual se esté avanzando en la participación de los vehículos eléctricos que no se cuenten con esquemas de apoyo fiscal. Cierto, la tendencia es a que cada vez la manufactura de los vehículos eléctricos va a ir disminuyendo sus costos y con ello la brecha se estará acortando y en el momento en que sea de la misma magnitud la fabricación de un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna, estaremos entrando a una masificación en todo el planeta. Pero entre tanto, sí necesitamos estos estímulos para los vehículos eléctricos. Los vehículos híbridos vienen bajando de precio en términos relativos. Les pongo un ejemplo. El primer vehículo híbrido que se comercializó en México fue en el año 2004 y
tenía una diferencia de precio del 40% respecto a la versión a gasolina del mismo modelo. Hoy en día las diferencias de precio en vehículos similares, hablando de vehículos híbridos, fluctúan entre el 15 y el 17%. Además, cada vez tenemos vehículos híbridos en una gama mucho más accesible a el promedio de los consumidores. Y creo yo que ese es el futuro de lo que estaremos viendo, una mayor participación de los vehículos eléctricos, mayor competencia, mayor oferta, mejores precios, condiciones favorables de los consumidores ante la escalada de los precios de combustibles, además de una mayor conciencia de la eficiencia energética. Y por lo que toca lo que ha señalado el senador Ortiz, por supuesto, senador, que más que dispuestos a trabajar con el Senado y a concretar esta transformación que requiere el registro público vehicular. No es un asunto de una demanda política o de una crítica a un funcionamiento gubernamental, es buscar construir una solución para todos los mexicanos. Y les voy a dar un dato que creo que ilustra perfectamente en dónde estamos. Hace 2 semanas, en la mañana, empecé a recibir reportes de nuestros asociados que estaban teniendo obstáculos para poder llevar a cabo el trámite de emplacamiento de vehículos 2022, vehículos nuevos que se estaban vendiendo. La mayor parte ya se ofrece el vehículo emplacado en el momento que sale de la agencia, y esos vehículos no los podían emplacar porque tenían un reporte en el registro público vehicular de que se encontraba marcado un robo en el año 2020. La primera llamada que recibí de Sinaloa, dije, bueno, pues esto debe de ser algún error o están clonando algún vehículo. Inmediatamente, en el transcurso de hora y media, me llegaron llamadas de muchas partes del país, diferentes marcas, diferentes modelos con el mismo caso. Evidentemente que era un error sistémico, que la colaboración con los funcionarios del Repube inmediatamente obtuvimos la respuesta, una corrida de actualización que se salió de control y estaba generando todos esos problemas. Y eso no es más que ilustrar lo que enfrentamos casi que todos los días. ¿Por qué? Porque el Repube, a pesar del profesionalismo de sus trabajadores, de los directivos que hacen posible que siga funcionando, aunque sea con alambritos, no es suficiente. Se encuentra totalmente obsoleto, el marco jurídico no favorece contar con una base de datos confiable, que se actualice oportunamente, y esto es un tema de seguridad nacional que a través de décadas se ha abandonado y es el momento de resolverlo. Creo que toqué los puntos que fueron del interés de cada uno de ustedes y por supuesto agradezco los comentarios. Muchísimas gracias, ingeniero. El senador Vasconcelos quiere hacer una intervención. Adelante, senador. Y un brevísimo comentario, como siempre, para felicitar a la senadora Ruiz Massieu por esta reunión. Desgraciadamente me fue imposible incorporarme a ella desde el principio, pero no sé si habría tiempo todavía para una pregunta al ingeniero Rosales, en el sentido de que si ya se prevé un horizonte del tiempo, un momento a partir del cual ya no estén en uso alrededor del planeta los automóviles de combustión interna, cuando ya todos los vehículos de uso generalizado sean eléctricos. Ingeniero. Gracias. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, senador Vasconcelos. Gracias, senadora Ruiz Massieu. Es difícil poder determinar un momento exacto en esta masificación de los vehículos eléctricos,
la decisión de diferentes gobiernos con políticas públicas orientadas a este momento están en marcha, lo refería en mi intervención inicial. En el caso de Alemania y algunos otros países de Europa del Norte, es el 2035, en el cual ya no habrá posibilidades de adquirir vehículos de combustión interna en esos países. California igualmente ha marcado esa fecha. China, sin haber impuesto un año determinado como decisión gubernamental, está avanzando de manera muy enérgica en esta transición, de tal suerte que es muy probable que se cumpla llegar hacia el quinquenio 2030-2035 con una transformación en la producción de vehículos eléctricos que los vaya haciendo mucho más cercanos a el precio final al consumidor de lo que ahora resultan los vehículos a combustión interna, tomando en cuenta el poder adquisitivo y el tipo de vehículos que se ofrecen en mercados maduros. Para el caso del resto de las regiones del mundo en la cual nos encontramos, América Latina, con nuestro poder adquisitivo, de manera aventuro un poco que tendríamos que esperar una década para ir detrás del momento en el cual los vehículos se encuentren en precios competitivos para ser adquiridos en el mercado mexicano. De aquí hacia allá estaremos avanzando de manera constante en los niveles de participación de los vehículos, primero híbridos y luego 100% eléctricos, senador. Muchas gracias, ingeniero. Creo que ha sido una reunión de lo más rica en información y desde luego pues nos queda tarea a las y los senadores de esta comisión y estaremos proponiendo a todos sus integrantes un cronograma de trabajo con lo que aquí se ha planteado. Estaremos buscando también al ingeniero y algunos otros representantes de la industria y del sector para poder avanzar en lo que aquí se ha planteado y se ha convenido. Y pues no queda más que agradecerle por este espacio, por la generosidad del tiempo y de la información. Si le pudiéramos pedir que nos mande también la presentación, creo que nos va a ser muy útil porque tiene pues no solo información y datos duros, sino una perspectiva también interesante y los retos muy bien delineados para que nosotros también podamos avanzar. Y agradecerle a las y los senadores que nos han acompañado, a quienes nos siguieron a través del canal del Congreso y quedamos pendientes para seguir en esta ruta. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, muy buenas tardes.